Buenas compañeros y tutor, soy el estudiante Eider Luis Julio Salas, como lo muestra mi cédula de ciudadanía. En este curso de física electrónica vamos a exponer los conceptos fundamentales del primer ejercicio. El primer concepto es el periodo de la señal, de la corriente alterna. Dice que la corriente alterna es aquella que tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, el cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A este tiempo se le llama periodo. Se indica una T para representarlos y sus unidades de medida son los segundos. Como consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida del periodo T son los segundos, como ya se había dicho, y la unidad de medida de la frecuencia F son los hertz. Dice, seguimos con el periodo. Al aumentar la frecuencia de una señal senoidal, su periodo disminuye. Por el contrario, al aumentar el periodo, la frecuencia disminuye. Aquí tenemos una representación de donde se da el periodo, ¿sí? Que es el tiempo. Seguimos. Ahora la frecuencia. La frecuencia de la señal de la corriente alterna, dice, es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. La frecuencia es cuántas veces se repite algo. En el caso de corriente eléctrica, la frecuencia es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa un ciclo de positivo a negativo. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz. Sus múltiplos más generalmente empleados son los siguientes: el kilohertz, el megahertz y el gigahertz. Ahí se representan los valores que se determina cada uno. Tenemos una representación de, de cómo se representa o se identifica la frecuencia en una señal de la corriente alterna. Ahora hablemos de la fase. Dice, la fase es la fracción de ciclo transcurrido desde el inicio del mismo. Su símbolo es la letra griega, ¿sí? Esta que ven ahí. La fase indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Ahora hablemos de la amplitud de la señal de la corriente alterna. En la corriente alterna la magnitud y dirección varían cíclicamente. La onda senoidal representa el valor de la tensión a través del tiempo y no se puede establecer el valor de la misma sin definir qué momento es válido, ya que a través del tiempo es continuamente variable. Por ello se toma el valor pico, el valor eficaz y el valor medio. Aquí representamos la amplitud de una señal. Valor medio y valor eficaz o RMS.
El valor medio de una corriente alterna se define como el valor equivalente al de una intensidad continua, que transporta la misma carga que la intensidad variable en igual tiempo. Es por tanto la medida aritmética de los valores instantáneos de la corriente. Esta media aritmética durante un periodo de una corriente alterna es lógicamente cero, puesto que la media de la alternancia positiva se anula con la media de la alternancia negativa, por lo que se considera solamente media alternancia al definir este valor medio. Aquí está representado mediante la fórmula para calcular el valor medio. El valor eficaz o RMS. El valor eficaz, valor RMS de una tensión alterna, se define como el valor equivalente al de una tensión continua que produce los mismos efectos caloríficos que la tensión variable en igual tiempo, como el calor producido por una corriente es proporcional al cuadrado de la corriente, P igual 12R. El valor eficaz se obtiene elevando al cuadrado los valores instantáneos, dividiendo por 2 la suma de esos valores y hallando la raíz cuadrada o raíz media cuadrática, RMS o root mean square. Aquí tenemos una representación de la fórmula. Ahora tenemos la pregunta problematizadora. La pregunta problematizadora que vamos a desarrollar es ¿qué es un electrón libre? Ahora, para definir qué es un electrón libre, decimos que cuando se aplica una fuerza electromotriz a un electrón y éste abandona su átomo, se le denomina electrón libre. Son solamente las capas externas fuentes de electrones libres. Es decir, que en la última capa del átomo se encuentran los electrones libres, ya que las órbitas interiores están fuertemente ligadas al núcleo, ya que entre más cerca estén los electrones al núcleo, mayor va a ser la fuerza de atracción hacia este. En cambio, los que están en el extremo, en la órbita extrema del átomo, su fuerza de atracción va a ser mucho menor, por lo que van a ser cedidos a otros átomos. Ahora, ¿cuál es su importancia para la conducción de electricidad? ¿Por qué son importantes esos electrones libres? Bueno, la importancia para la conducción de electricidad es porque cuando se porque cuando fuerza a un electrón a abandonar la capa externa de un átomo, este adquiere una carga positiva. Esta carga positiva atrae a otro átomo, atrae a otro electrón de la capa exterior de un átomo que se encuentre cercano. Este átomo ahora positivo atrae a otro electrón del inmediato que esté completo. De esta forma, el flujo de la corriente es el resultado de muchos millones de tales pérdidas y atracciones, mantenidas en acción por la fuerza electromotriz. O sea que los electrones libres son importantes en la conducción de electricidad, porque lo repetitivo de pérdidas y atracciones se produce ese flujo de corriente. Muchas gracias, espero que haya sido clara la exposición.